La Federación de Criadores me ha encargado un programa muy bonito que es sobre las crianzas de los potros formadores de la raza chilena. El primer criador de caballos chilenos siempre ha sido considerado el padre Rodrigo González de Marmolejo, que en la hacienda de Pico, en Melipilla, tuvo su primera crianza encargada por don Pedro de Valdivia. Para tener más certeza de los lugares, fuimos con una persona experta y que es de la zona, con Marco Antonio Barbosa, director de la Federación, y él nos va explicando en cada lugar que estuvimos de lo que sucedió y sobre todo sobre los valores de la tierra, por qué se crearon caballos tan buenos en la hacienda de Pico, en Melipilla. Desde aquí, del Museo de la Chilenidad, los invitamos a ver este programa en el cual queremos demostrar el valor de la raza chilena pura, porque estamos hablando de 500 años de selección y a partir de Quilamuta ya hay registros establecidos y claro, en el Studbook número 1 se inscribieron 113 potros y de los cuales los 10 primeros nacieron en Quilamuta. Y de ahí en adelante el 80% perteneció a don Pedro de las Cuevas. Así que estamos hablando de 15, 16 generaciones ininterrumpidas hasta el 2017 que estamos en este momento. Soy Arturo Montorí y los invito a ver este programa que se llama Crianzas de Potros Fundadores de la Raza Chilena. Vamos a hablar de Pico, lo que significó Pico en la crianza del caballo chileno y del clérigo Rodrigo González de Marmolejo. Pico era la comarca de los picunches, por eso viene la palabra pico de picu, picunche, picó, pico, que eran los nativos que vivían en lo que es hoy día Pomaire, todo el valle de Pomaire, La Palma, Valle Arauquito, hasta el Estero Puangue, y de ahí seguimos circundando el Estero Puangue hasta Esmeralda, a los límites con la Marquesa, camino a San Antonio, y el río Maipo. Esa era lo que comprendía el territorio de los picunches, que significa hombres del norte. Esta encomienda la entrega Pedro Valdivia al comienzo de la conquista al capitán Pastene, que era su almirante, el almirante de la flota de Pedro Valdivia, y posteriormente hay un cambio de encomienda y se la entrega al obispo Rodrigo González de Marmolejo, quien había financiado parte de la aventura de venir de Pedro Valdivia a Chile. Como había un préstamo en dinero por esto, Pedro Valdivia le hace pago de ese préstamo con la encomienda de Pico. En el año 1545 escribe Pedro Valdivia al rey de España hablándole de la necesidad de contar con una masa caballar importante, dado que la guerra de Arauco estaba significando una empresa bélica mucho más importante y más difícil que la que habían tenido los españoles en el resto de América. El rey autoriza crecer en la crianza caballar, y mientras viene una remesa de 500 caballos destinada a Chile en el año 1545, el obispo comienza la crianza de caballos oficialmente como un criadero en la zona de Pico. El primer criador de caballos chilenos, el obispo de Santiago, Rodrigo González de Marmolejo, nació en el año 1488 en Carmona, Sevilla, España, y murió en 1564. Se sabe que inicialmente fue fraile dominico y que en 1536 ya estaba en el Perú. Llegó a Chile formando parte de la hueste conquistadora de don Pedro de Valdivia en el año 1540. Esta zona de Pico era ya a la llegada de los españoles un enclave agrícola muy importante, dado que los incas ya habían estado ahí y habían instalado un mitimae. Un mitimae es un enclave cultural que traían los conquistadores de otros países. Se dice que el actual Pomaire o Pico era un pueblo de alfareros traídos de Ecuador, como una forma de inserción de una cultura ajena a la del país. A la llegada de los españoles ya existía una red de regadío sumamente importante que
que regaba los planos de la zona de Pico. Ese canal actualmente sigue regando las tierras de ese sector, y había un segundo canal también construido por los incas. Por lo tanto, era una zona agrícolamente muy pródiga. Dados estos antecedentes, en ese momento, mientras dirigía el Centro Cultural Bicentenario de Melipilla, presentamos estos mismos antecedentes al Consejo Municipal y conseguimos que la Municipalidad de Melipilla, por decreto municipal, nombrara a Melipilla como cuna del caballo chileno. Esto requirió una serie de estudios para poder demostrar la veracidad de esto, y dado los antecedentes presentados en ese momento, se nombró Melipilla como cuna del caballo chileno, y el decreto está esculpido en piedra actualmente, el decreto completo, en la plaza de Melipilla, mismo lugar donde se erigirá prontamente el monumento al caballo chileno, que ya está funcionando ese proyecto. Bueno, sin duda que una de las razones que llevó a instaurarse en esta zona de Pico la crianza de caballos es por la excelente calidad de forraje y los tipos de los suelos más fértiles de la zona. En este momento estamos en un cerro que ha conservado la flora nativa que había en este lugar. Como no han sido cultivados, se ha conservado aquí. Y aquí hay un pasto que es fundamental en el desarrollo de la ganadería y la crianza del caballo. Este se llama alfilerillo. Muchos de nosotros cuando niños hemos jugado al relojito, una semilla que uno la ponía en la lana y giraba. Esa es la semilla, por eso se llama alfilerillo, la semilla de este pasto. Esta es una leguminosa que aporta gran cantidad de proteína y es un pasto de excelente forraje. Y también van acompañados estas praderas o estas pasturas de gramíneas como bayicas originarias que hacen un perfecto complemento entre energía y proteína. Y por eso que eran zonas tan buenas para la crianza de ganado, tanto boquino como vacuno. Por eso vinimos a este punto, porque en estas alturas de los cerros no se han producido cultivos, por lo tanto se ha mantenido la flora que había en el lugar, en los bajos, que seguramente cuando vayamos a los lugares de cultivo en el plano ya no existen naturalmente por el tratamiento de herbicidas y los cultivos que durante siglos se han mantenido aquí. Pero esta es la reserva del pasto originario. Bueno, este es el otro pasto que mencionamos, básico, fundamental en la crianza del caballo, es una bayica. Esto es una gramínea. La simbiosis que se hace entre el alfilerillo y esta bayica es que el alfilerillo en el suelo le aporta el nitrógeno para que ésta se desarrolle. Esto es fundamental en la dieta equina. Todo el Norteamérica, que es de donde es originario el caballo en el mundo, las grandes praderas son de gramínea. Este pasto en esta zona alcanza sobre el 1,50 m. Acá está recién emergiendo, pero en estos terrenos buenos la bayica puede llegar a 1,50 m de altura. Bueno, sumado las gramíneas como esta bayica y el alfilerillo, también los caballos y el ganado vacuno ramoneaba mucho aquí. Hay mucho arbusto que es de gusto de los animales, como la aquila y otros arbustos, peumo, etc. Y otro factor fundamental en la buena crianza del caballo aquí es el clima mediterráneo. Estamos equidistantes de la cordillera, ahí tenemos la cordillera nevada sobre Santiago y tenemos la costa. Estamos a misma distancia de la costa que de la cordillera, lo que nos da un clima mediterráneo muy estable para la crianza temprana de los caballos. Bueno, aquí estamos en la cuesta de Yopa. Cuando veamos los planos de Pico, de la encomienda de Pico,
vamos a ver la importancia que tiene la cuesta de Yopa, que une los valles de La Palma, cercano a Pomaire, con Mayarauco. Y en esta puntilla, parte de la cuesta de Yopa, estamos a mi espalda, vemos el valle de San José y Puangue, que es el camino que une Melipilla con Casablanca, que es el antiguo camino de carretas del tiempo de la conquista. Y a mi mano derecha está La Palma, que es la parte más fértil que tenía la zona de Pico, que es donde se asentaron los criaderos y donde vivían los indios picones. Y a mi izquierda está el valle de Mayarauco, que parte de él, la sección de Mayarauquito, también pertenecía a Pico, donde después va colindando por el estero Puangue hasta la zona de Esmeralda. Quiero agregar un dato histórico. Enfrente nuestro, al otro lado de esta cuesta, está el valle de Mayarauco, que era habitado por los mismos grupos, pero es interesante saber que el cacique Michimalonco, que hace la gran destrucción de Santiago, la primera gran destrucción de Santiago, concentra sus tropas aquí en el valle de Mayarauco, que pasando los cerros de Mayarauco cae a Peñaflor y estaba a un paso de Santiago, y desde ahí fue que él inició el ataque, pero él no era de las etnias locales. El pueblo de Pomaire es el único vestigio que queda de época de la colonia. Conservan sus habitantes la misma forma de alfarería que hace 500 años. Eso tiene un valor histórico muy grande para nosotros. Estamos en el sector de La Palma y aquí están los valles más fértiles de la hacienda de Pico. Aquí se criaron los maravillosos caballos en sus inicios que sirvieron a don Pedro Valdivia para la guerra de Arauco. Como podemos ver en la actualidad, es una zona riquísima de frutal y que abastecen Santiago y toda la capital. Siguiendo en el tema de los distintos sectores de Pico, en este momento estamos en el sector de Peralillo, y tiene una doble connotación. Primero porque era parte de la hacienda donde se criaron los caballos, porque se inició la crianza con el obispo Marmolejo, y en este lugar en especial estaba el criadero Peralillo, de don Ramón Echazarreta. Todos sabemos la importancia que tiene don Ramón en la crianza del caballo chileno, y dentro de sus principales reproductores recordemos que estaba nada menos que el guaraní. Entonces esta era la casa de don Ramón, y este campo seguía por el valle hacia el sector de Boyenar. Y estas son las casas, habitaciones que tendría en este campo don Ramón, porque también tenía otro en Cholqui. Pero aquí era donde se desarrolló la crianza, donde fueron arregladores los hermanos Miranda y grandes jinetes que tuvieron en la exposición de la Quinta Normal y gran actuación. Vamos a terminar de recorrer el valle de Pico y seguimos con el alfilerillo y las vallicas y los pastos abundantes. Este es el límite norte de la encomienda de Pico, este es el estero Puangue que viene de las aguas que vienen bajando de las cordilleras de Coyihuay, vía Curacaví, María Pinto, y aquí estamos en Boyenar. Y este estero va dando la vuelta, marcando el límite norte y norponiente hasta llegar a la localidad que conocemos actualmente de Puangue, donde junta con la hacienda La Marquesa. Este es el límite final de la gran encomienda de Pico, donde se desarrolló la primera crianza del caballo chileno, dirigida por don Rodrigo, el clérigo don Rodrigo González Marmolejo. Esta foto fue tomada en el año 1887 y decía el texto que el potro tenía 5 años, por lo tanto debe haber nacido entre 1880 y 1882. La montura es típica del chileno antiguo, compuesta de casco sin pellones. Este es un caballo de origen quilamutano
que estaba en el criadero Macul de don Arturo Cousiño. Este lugar, en la actualidad, hoy día 2017, es la sala de venta de la Viña Cousiño, y aquí seguramente fue donde se tomó la foto del caballo que mencionamos. Estamos en el fondo de la encomienda de la familia Vicuña Lambert y estamos situados aquí porque estamos frente a lo que fue el camino real que unía Santiago con Valparaíso a través de Pico y Casablanca. Esta zona también es importante en la generación del caballo moderno chileno, ya que esta es la zona, un poquito hacia el oriente, se encuentra Chiñihue, donde se desarrollaron criaderos importantes como el de la familia Cousiño, de sangres quilamutanas puras, y cabe destacar ahí el reproductor El Salitre, viene de ahí. También tenemos al frente, que era parte de la campo de la familia Cousiño, la hacienda Junco, que dio origen al criadero Junco, que es el criadero de mi familia, el campo de mi padre. Entonces, como les decía, aquí donde se ven transitar los autos, era el camino real que comunicaba Santiago con Pico. Pico en ese momento era más importante que Melipilla, Melipilla aún no se desarrollaba. Este camino salía de Santiago, cruzaba el río en el monte, el Paso San Miguel que se llamaba. Entonces viene aquí y doblamos enseguida, que vamos a ver a la derecha, y entramos por Pomaire, el Portezuelo, y caemos a La Palma y todo lo que era los territorios de Pico. Esto es lo que hoy día se llama Autopista del Sol, pero este camino venía de Santiago pasando por enclaves que en ese momento eran muy importantes, como Talagante, El Paico y Chiñihue, que estos pueblos eran importantes, como te digo, El Paico, Chiñihue, Talagante y El Monte, porque habían cacicados importantes ahí. Había un desarrollo industrial importante y agrícola, y por lo tanto el camino era serpenteante porque tenía que pasar por estos enclaves indígenas que habían, y aquí entonces llegando a Pomaire dobla y se interna por Pico hacia Casablanca, Valparaíso. De la familia Chiñiguana entraron al Studbook los siguientes caballos: el Chiñiguano, el Salitre y el Mechero. Se dice que el Chiñiguano fue un famoso generador originario de la hacienda Chiñihue del departamento de Melipilla y de propiedad de don Juan Agustín Alcalde. La familia caballar formada en Chiñihue se distinguió siempre por sus excepcionales aptitudes al trabajo de todos sus individuos, siendo la docilidad y resistencia a las fatigas las cualidades que más se hacían notar en los caballos de esta procedencia. La batalla de Maipú tiene mucha relación con los caballos quilamutanos, por eso pasamos a relatar lo que sigue. El general español Mariano Osorio, el 5 de abril de 1818, luego de la batalla y derrota de Maipú, huyó al sur por Melipilla, y por ello quedaron diseminados en Quilamuta más de 200 de sus caballos, venidos de Los Ángeles y Concepción, muchos de ellos criados en la hacienda Las Canteras de don Bernardo Higgins, cuyos más de 2.000 ejemplares le habían sido robados algunos años antes. Luego de Chiñihue nos trasladaremos a la zona de Quilamuta en Alhué, que es un lugar fantástico donde se criaron los mejores caballos chilenos del año 1700 finales y 1800 en principio, los mejores caballos de vaca, de rienda, de carrera a la chilena, de cualquier tema vaquero venía de Quilamuta. Para ello nos va a acompañar Ernesto Fester, criador, corralero y jurado de exposiciones, que él nació en esa zona, fue vecino y conoce a través de su familia de un montón de historias y lugares que nos va a mostrar que son fantásticos. En Quilamuta todavía existen los cerros, la geografía es la misma, y así que es muy importante conocerlo porque es algo muy desconocido para las generaciones actuales. De la familia quilamutana entraron al Studbook los siguientes ejemplares: Choroy I, General Pililo, Pichideguano I, Condorito, Choroy III y el famoso Mancha, criado por don Ambrosio García Oro, se presume que es de origen quilamutano y hoy día tiene gran trascendencia a través de Golondrina o Country.
Ernesto, estamos aquí en Quilamuta y queremos saber tu relación con este lugar tan histórico para el caballo chileno. Bueno, Arturo, mi relación con Quilamuta es de niño, ya que yo me crié en Valdebenito, en el campo de mi abuela Carmen Ojeda de Moraga, y la hijuela nuestra, de mis padres, digamos, estaba justamente colindando con la hacienda Quilamuta. Así que me crié viendo Quilamuta toda la vida, digamos, mirando los cerros, recorriendo. De hecho, pasábamos de un campo a otro avanzando caballos nuevos y laceando y qué sé yo, en los paseos al morro de Quilamuta allá arriba para el 12 de octubre, que era la misa, ¿no es cierto? Así que como tengo recuerdos de la infancia muy bonitos, de haber recorrido esta hacienda maravillosa, tan fértil, ¿no es cierto? Tan agrícolamente tan importante. Los caballos llamados quilamutanos provenían de esta hacienda de Quilamuta, que es colindante con Alhué, y que junto con las serranías de las haciendas Carén y Pinche formaron una sola estancia que fue de propiedad de 1790 hasta 1813 de don Santiago Valenzuela, pasando después a los señores José Cutiño y José María Torres hasta 1843, y después a los señores Santiago Ramón Toro en 1853, que eran los dueños de Alhué. Origen de los famosos quilamutanos. Dice don Uldaricio Prado: durante la primera mitad del siglo XVIII hubo hacendados que fueron considerados como poseedores de los mejores caballos, tipos de alzada o de paseo, y de corredores en vacas y de carrera, y cuyo nombre derivaba de la hacienda, región o el apellido del propietario, como los quilamutanos. Entre ellos sobresalían los de Pinche, que pasó a ser hacienda de don Lorenzo Bravo probablemente en 1820. En poder de la familia Toro alcanzaron su mayor fama, pero eran también muy conocidos en tiempos de don Santiago Valenzuela. Las cualidades de excelentes trilladoras, caballos de tipo pequeño, mejores para los servicios de rodeo, corredores de vaca y apropiados para las faenas agrícolas en terrenos accidentados. Ernesto, aquí era originalmente para los tiempos que nosotros conversamos de la familia de Toro. ¿Te acuerdas? ¿Puedes relatarnos algo de histórico de esa familia? Mira, exactamente, no estoy tan claro, pero tengo sí alguna información. Posiblemente en la década de los 40, el año exacto no lo sé, don Sergio de Toro, que fue el último de Toro dueño de Quilamuta, le vendió a los hermanos Raimundo y Carlos Correa Valdés, ¿no es cierto?, después de una comida en el Club La Unión, seguramente por problemas, falencias económicas, vaya a saber uno, en fin, vendió don Sergio de Toro a los Correa Valdés este campo maravilloso, posiblemente año 45 por ahí. Ernesto, tú además de jurado de exposiciones, de haber nacido en el campo y además criador, ¿cómo explicaríamos de que los caballos que se criaron aquí a partir de finales del año 1700 a cerca del 1900 fueron tan inmensamente famosos y con herencia hasta el día de hoy? Yo creo que la calidad del suelo es fundamental, ¿no es cierto?, para que esta casta caballar se desarrollara. Además que la afición de los hombres de esta zona de Chile era marcada, ¿no es cierto?, por el caballo, por el lazo, por el trabajo con el ganado. Entonces yo creo que, y eso sumado a que posiblemente alguna persona específica, posiblemente antes de que esto fuera de los de Toro, tendría que haber hecho una selección con mucho conocimiento zootécnico posiblemente. En algunas haciendas de la provincia de Santiago habían adquirido renombre y fama las yeguas reconocidas como las mejores por su energía y resistencia admirable para el pesado trabajo de la trilla. Entre ellas sobresalían, como no teniendo rivales, según opinión de los hacendados de la época, las de Melipilla, Victoria y Rancagua,
que en esos tiempos formaban parte de la provincia de Santiago, las de Quilamuta y Alhué de los hermanos Ramón, Pedro y Santiago Toro. Componían esta yeguada trilladora de los señores Toro y Quilamuta 2 cuadrillas o cuadrillones de 100 yeguas cada uno, y cada una de estas en otras tantas de 50, de modo que en total formaban 4 cuadrillas. Estas yeguas de Quilamuta y Alhué eran muy solicitadas por la mayor parte de los hacendados, grandes sembradores de trigo y cebada en las propiedades de casi todos los departamentos de la provincia, y así como demostraban su bondad en el trabajo, sus productos machos tenían nombre como caballos adecuados a las faenas de campo. Buenos corredores de vaca, excelentes de rienda y famosos cancheros para las carreras la chilena. El color más corriente de los individuos de estas yeguas era el bayo y el tordillo, pero había también, según recuerdan, mulatos negros y acoipados. Los soberos no gustaban a sus dueños porque los creían de castas inferiores y mañosas. La cualidad sobresaliente de la casta quilamutana hizo que la mayor parte de los propietarios de las grandes haciendas, para establecer sus crianzas, a lo menos los potros o padrones eran solicitados a Quilamuta. Estamos acá con mi amigo Toño González, de familias quilamutanas de toda la vida, digamos, y a lo mejor él algo puede contarnos sobre el tema. Tengo una vida de cabro chico conociendo Quilamuta, aquí la he vivido, trabajé muchos años con don Emérico Mate, el dueño de Quilamuta, y también con el señor Berchelino, que ahora es frutícola, pero ya de ahí trabajé unos años, trabajé 10 años con él, y de ahí salí hacia el Güey, pero lo demás, en lo que es caballo, los conocí casi todos, además los rodeos, también los veíamos con don Ernesto Fester, y por eso estamos aquí conversando lo que ha sido el caballo chileno, lo que ha sido aquí en el campo, y lo que hemos visto de la zona de los Guasos de acá, muy buenos para el lazo, aquí con harto ganado criado en el cerro, ganado diablo, y así todas las cosas como cosas de campo. Y aquí todavía estamos mirando el campo, dándonos cuenta que queda campo todavía como para donde existen los animales diablos, los animales bravos, y lo demás se está viendo que todavía se sigue la labor de los caballos. Y todavía pensamos en el caballo de Quilamuta, que tuvo mucha fama. Gente antigua, un tío mío me ha contado lo que eran los caballos de acá, lo que fue dejando don Francisco de Toro, y por eso tiene el nombre del caballo quilamutano. Como animales de escaramuza, para volver a la rienda y ser obedientes a las prácticas de la equitación chilena, en las que la docilidad y fácil manejo del caballo para pararse repentinamente sobrecorriendo, que se conocía con el nombre de entrar en los pies, hasta el punto de que el extremo de la cola, rebajada hasta las corvas, topara en el suelo, o bien la detención brusca obligada del animal lanzaba en vertiginosa carrera contra un rincón de una muralla, o a lo largo de una cerca. No se conocían otros más apropiados en todo el país, principalmente en la zona central desde Talca hasta Concagua. Por el lado sur, Quilamuta podía mantener comunicaciones con las propiedades ribereñas del Cachapoal, los fundos y aldeas de Doñigo y Parral de los Cuevas. Así los obtuvieron Tantegüe y Popeta de los señores Errázuriz, Culiprán de don Ladislao Larraín, Pinche de don Lorenzo Bravo, estos dos últimos colindantes con Aculeo, que era propiedad en esos años de don Francisco Larraín Gandarillas, los Quillayes de don Ramón Valdivieso y don Juan Esteban Ortúzar, Carén, Doñigüe, Parral de los Cuevas. Luego los quilamutanos llegaron más tarde a Melipilla, donde don Ángel Ortúzar, San José de Mayarauco, de don Patricio Larraín Gandarilla, Mayarauquito, de don Tomás Tocornal, Pahuilmo, de don Juan de la Cruz Osorio, dueño además de la Patagüilla, y Lobo Valle, gran aficionado al caballo. Un gran agricultor de esos tiempos, don Estanislao Arlegui contribuyó a la expansión del buen caballo quilamutano,
con su vida de constantes trabajos agrícolas, pasaban distintos fundos que arrendaban. La verdad que del viejo caballo quilamutano no es mucho lo que nosotros podemos saber, ya que han pasado 200 años a lo mejor, ¿no es cierto? Poco menos que eso. Pero sí tengo recuerdos yo de haber conversado con don Gustavo Letelier, un gran amigo mío, y tal vez el hombre más acampado que yo he conocido en mi vida. Y él sí vio en la década de los 40, siendo un hombre joven, unos rodeos aquí en Quilamuta, y me decía que todavía quedaban caballos, digamos, seleccionados todavía en esa época. Y se acuerda de haber visto correr caballos bayos, caballos mulatos y tordillos, muy buenos para las vacas, todavía en el año 1940 y algo. Es decir, de ahí para adelante, ¿no es cierto?, eso se terminó, ya que en esa época, como contaba anteriormente, compraron los Correa en la hacienda y ellos, como montaban caballos árabes, no les interesó y regalaron todo lo que quedaba, ¿no es cierto?, a los empleados. Entonces ahí ya, digamos, la selección se fue terminando y bueno, no sé cuándo ya, más o menos como en esa época, esto desaparece. Bueno, y sí, tú, Doño, ¿te acuerdas de unas pichangas que se hacían aquí todavía, por ahí por el año 70, aquí en Quilamuta? Sí, me acuerdo bien claro esas pichangas, y venía también que algunas veces les traía los caballos por tierra a don Gustavo Letelier, que él corría con un compadre de él que era don Carlos Quiroga, un hombre que sabía mucho de caballos, don Carlos Quiroga, y don Gustavo Letelier igual. Así que siempre andaban juntos, corrían juntos, y como en ese tiempo no tanto medios de vehículos, yo se los traía, era como el peticero de ellos. Y llegábamos aquí a todas las medialunas, siempre andábamos a pata ahí. De acuerdo que yo conocí a los señores Moraga corriendo en los rodeos en Melipilla, y don Gustavo tenía 4 caballos y tenía una camioneta chica, una Opel, que le caían 2, y me iba a dejar un poco, me adelantaba con 2 caballos, y después volví a buscar los otros que dejaba amarrados en una casa por ahí, por el camino abajo. Así que, como a mí me gustaba tanto lo que era ver correr vacas, yo no sentía nada, y estaba cabro nuevo, estaba joven, así que lo hacía con toda voluntad. Llegábamos a Melipilla. La hacienda San José de Melipilla, por las importantes relaciones de familia que tuvieron sus dueños, siendo el primero don Pedro Prado, siguió don Ángel Ortuza y después don Juan de Dios Correa, que tuvieron mucha influencia en la expansión del quilamutano. La extensa hacienda de la compañía de propiedad del señor Correa, don Vicente Ortuza de la hacienda Requinoa y San Fernando, las grandes propiedades de los señores Luco en Angostura de Paine y en Aconcagua, en hacienda Bichiculén, tuvieron yeguas quilamutanas como base de sus crianzas. Por todas ellas se extendió el caballo quilamuta yagüe por sus excelentes cualidades, debido al ejercicio de la gimnástica funcional que los hermanos Toro ejercieron en sus caballos y la calidad de sus yeguas trilladoras. Luego vinieron en competencia yeguas trilladoras de don Lorenzo Bravo, Bravinas, y las de Allegui llamadas Naltagüina, y las de Aculeo, Aculeguanas y muchas otras más. La región de Quilamuta Alhué debemos considerarla, por lo tanto, como la verdadera matriz o fuente de origen de los mejores individuos de la población caballar chilena de la región central. El medio especial en que se formó y el género de ejercicio que fueran dedicados la mayor parte de los caballos de esta casta, principalmente los padrones, como eran las carreras de vaca y los servicios de propiedades montañosas, influyeron en su talla, en donde eligieron los mejores para las faenas de campo. Estos caballos servían además para arrastrar birlochos, diligencias y otros. Toda esta crianza caballar procedía de las yeguadas traídas de Charcas por el primer criador de caballo chileno, el obispo don Rodrigo González de Marmolejo. Bueno, además teníamos al gran historiador don Francisco Antonio Encina, al otro lado de los cerros altos que tengo aquí para el sur, en su gran hacienda El Durazno, ¿no es cierto?, que era vecino con mi bisabuelo
Pedro Mujica eran vecinos. Uno era dueño de Casas Viejas del Durazno y don Pancho era de la Hacienda del Durazno. La continuidad de los caballos quilamutanos se demuestra a través del potro Astil, que fue criado por don Francisco Antonio Sina en 1930 y perteneció a don Luis Osorio Melipilla, fue famosísimo. Yo me acuerdo que mi abuelo Francisco Moraga inició su criadero en base a 3 yeguas que le compró a un Pancho y 2 que le compró a un Pedro Juan Espinosa. Así que la verdad que estamos un poco relacionados acá con la zona y con el caballo chileno. Para terminar, digamos, podemos ver que la Muta es un centro muy antiguo, ¿no es cierto?, donde tiene que haber influenciado mucho en cuanto a la calidad de los caballos en la zona central, porque estamos acá, ¿no es cierto?, cerca de los caballos durazninos, muy cerca de los caballos de don Pedro de las Cuevas, ¿no es cierto?, atravesando estos cerros que tengo aquí al lado oriente, está Doñihue, ¿no es cierto?, y hacia el lado norte está Culeo. Es decir, estamos con un lugar muy central en relación a la distribución de estos caballos, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y bueno, morfología por el lado de los caballos durazninos, calidad vaquera por los caballos, digamos, de Aculeo. Así que ahí podemos unir, ¿no es cierto?, todo lo que es la importancia del caballo nuestro, que estamos intentando que día a día unir, ¿no es cierto?, lo que es la morfología con el rodeo. Yo creo que dada la lejanía, ¿no es cierto?, de estos campos, de las ciudades, ¿no es cierto?, posiblemente aquí realmente hubo una selección, o sea, una pureza racial importante, porque no teníamos la influencia de sangres extranjeras ni nada. O sea, aquí se produjo un caballo de la zona, digamos, y se hizo una selección dentro de ellos mismos. Entonces, yo creo que racialmente el caballo quilamutano debe ser muy puro. Lo que acaban de ver es el inicio de la fascinante historia del nacimiento del caballo de pura raza chilena, que se hizo a través de 500 años, y eso ha permitido tener un reconocimiento como raza vaquera a nivel mundial. Estamos en octubre de 2017 y una demostración más de la eficiencia de 500 años de crianza lo demuestra la Escuela Palmas de Peñaflor, mostrando en el mundo la calidad inmensa del caballo chileno. Lo que tengo en mis manos es el original del Studbook número 1, que empezó en el año 1873, y aquí se plasmó la historia de los ejemplares aparecidos en este Studbook número 1, es la que contaremos en esta serie documental. Este ejemplar es original y no está en tan buenas condiciones porque le perteneció a Hernán Anguita Gajardo, tío mío, que fue gran estudioso de la raza, y él trabajaba con él. Después me lo heredó y yo he trabajado con él durante 40 años. Así que y ahora este mismo ejemplar estamos aquí en el Museo de la Chilenidad en el año 2017 y es una unión completa del estudio de la raza. La razón de este documental es dejar un testimonio de los lugares exactos donde nacieron y se desarrollaron todas las primeras crianzas, los cuales, por supuesto que vestigios ya no quedan, pero los lugares, las vegas, los cerros, las piedras, es exactamente lo mismo. Y queremos hacer especial hincapié en los grandes criadores y zootecnistas de hace 200, 300 años atrás, el trabajo inmenso del guaso, el que trabajaba con el caballo en los cerros, laceando, saltando rocas, castrando novillos, laceando toros, persiguiendo, porque no habían cerco en esos años. Su trabajo fue fundamental para formar el caballo que tan bien nos representa hoy día. También queremos con esto destacar y dar una alarma
de todo lo que se está perdiendo, de ojalá poder recuperar y conservar lo poquísimo que nos queda, porque para nosotros y para el país es una historia maravillosa tener un caballo que es única raza en el mundo. Los invitamos a ver nuestro segundo capítulo, que es la fascinante historia de los caballos cuevanos. Ahí conocimos la hacienda Quimávida, que es donde se reunía don Pedro de las Cuevas con los hermanos Carrera, que eran sus primos, y también los cerros donde le pasaba caballos al héroe Manuel Rodríguez. ¿Su familia de cuánto que está aquí en estas tierras? Aquí de entrar del año 1700 y tanto, 1700. porque han pasado como 6, 7 generaciones ya. Los caballos cuevanos tienen una importancia tal que el 90% de las líneas paternas hoy día las crió don Pedro de las Cuevas.